Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz. Hoy es lunes 10 de agosto del 2020 y esto es Bitácora Mental. Qué rápido se va el fin de semana, ¿eh? La verdad, si no es una cosa es otra, pero parece que cada vez cuesta más desconectar, aunque estamos otra vez a lunes y de agosto, con lo que posiblemente muchos estén de vacaciones, pero bueno, por acá estamos otra vez, seguimos grabando, así que si estás escuchando este episodio, te digo gracias por dedicarme tu tiempo en pleno verano, y bueno, espero que te interese lo que te voy a comentar hoy. Y te quiero hablar de lo que, como dice el título, ¿no? Lo que cuesta ser limpio, bueno, un poco entre comillas, como siempre, ¿no? Y si haces la compra de tu casa, no preciso ponerte en ningún detalle, en ningún ejemplo, porque ya sabrás cómo fueron subiendo las cosas en los últimos años, incluso ahora con esto de la pandemia, con algunos productos que dispararon su precio. Y por otro lado, también empezamos a usar otros como mascarillas, que cuestan lo suyo y que antes no teníamos obligación de comprar. Y te digo obligación entre comillas porque puede que algunos productos de limpieza, prevención o higiene ya los consumieras antes, pero en este caso, digo, coincidirás conmigo en que por lo menos la frecuencia de su uso creo que cambió drásticamente. Y me explico, en casa, por ejemplo, hace más de 10 años que usamos el gel hidroalcohólico como, bueno, como complemento del jabón de manos y otros productos de limpieza, pero obviamente con esto de la pandemia consumimos mucho más. Y te diría que igual con otros productos de la higiene personal, y no es porque antes no lo hiciéramos con frecuencia, ¿no? Al contrario, es porque ahora intentamos cumplir incluso por encima de las recomendaciones, también el sentido común, pero bueno, sobre todo de las propias convicciones, ¿no? Que te llevan a estar mucho más pendiente de cosas que antes capaz no estabas y por ende haces un uso más intensivo de todo lo que sean productos de aseo personal y seguramente también del hogar, ¿no? Ya sabes que desde siempre, como se dice, ¿no? Cuidarse fue caro. Desde comprar un buen shampoo, pasando por jabones y cualquier cosa que uses para limpiar tu casa, lavar la ropa o tu higiene personal. Y si hay algo común en estas tres cosas que acabo de mencionar, es que el agua juega un papel muy importante en cualquiera de ellas, ¿no? Y de eso, del agua, es que te quiero hablar en estos próximos minutos. Resulta que el sábado estaba mirando mails y me llegó la última factura del agua, ¿no? Y confieso que no es una de las que más me preocupan porque viene cada 3 meses y las que más duelen, por lo menos en casa, suelen ser la de la luz, la del gas y la que viene mes a mes que trae el consumo de móvil, de fijo, de la televisión y de internet, ¿no? Que la verdad cada mes te amarga un poquito el día. Así que bueno, como hago en cada vez que recibo facturas, que hay que pagar algo, ¿no? Las miro de repente en el mismo móvil, le doy una mirada rápida por lo menos para saber cuál es el importe y normalmente después cuando estoy en el PC me la descargo, esa factura, me descargo la original, que la guardo en su archivo correspondiente y bueno, y ahí miro, ¿no? El detalle del consumo y todos esos datos que normalmente vienen y que lo primero que uno hace es ver cuál es el importe, ¿no? Que es en definitiva lo más importante. Si está más o menos todo bien, ok. Pero de golpe resulta que con esta factura del agua, que más o menos tenía controlada y no me daba sorpresas cada 3 meses, aunque el precio del servicio fue subiendo, ¿no? Eso creo que lo tenés claro. Pero cuando abrí el mail decía a pagar 184,07. Más de 184 euros, ¿no? Y la verdad no me pude ver la cara yo mismo, pero no tengo duda que los ojos me quedaron más grandes que las naranjas valencianas de las buenas, ¿eh? Así que bueno, dije, esto hay que investigarlo, ¿no? Que esto es un disparate. Y en el primer momento, viste cómo es, ¿no? Uno piensa que tiene que ser un error porque más o menos vos recordás lo que pagás, si no es exacto, pero más o menos tenés una idea de lo que pagás trimestralmente por el agua, ¿no? Y esto no me cuadraba nada. Así que lo primero que quise hacer fue descartar un error
en la toma del consumo, ¿no? En la lectura del medidor. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me fui hasta la sala de contadores del edificio y con cuidado estuve tratando de ubicar cuál era el contador mío, ¿no? Pero la verdad, entre que se veía poco, había un montón de contadores que estaban ahí pegados y después los caños de agua que van de un lado al otro, no estaba fácil, ¿no? Mirarlo ahí no estaba muy sencillo. Así que, ¿qué hice? Dije, bueno, le saco una foto. Estiré los brazos, le hice un par de fotos con flash, porque a pesar de que la luz ambiente estaba encendida, no llegaba ahí hasta los contadores. Así que bueno, le disparé ahí un par de fotos con flash, las miré, quedaron bien, y dije, bueno, perfecto, con esto ya puedo seguir investigando. Entonces subí a casa y con la factura ya en mano pude comprobar que la lectura que habían tomado unos días antes era correcta. Y por un lado, bueno, me quedé tranquilo que no había error por ese lado, pero claro, por otro, los 184 euros de agua no me hacían ninguna gracia, ¿no? Y seguía sin tener mucho sentido, así que me fui otra vez a los mails y estuve revisando facturas de agua de los últimos 2 años que tenía ahí en el correo, ¿no? En el archivo del correo. Y después de un rato ya lo tuve más claro que el consumo en metros cúbicos se mantenía más o menos igual, incluso en verano, que subí un poco, pero bueno, nada del otro mundo, ¿no? Y así mirando consumos, me di cuenta que todo el problema venía del trimestre anterior, que mirando la factura decía consumo estimado. Y esto fue en mayo, ¿no? Se ve que con el confinamiento parece que no pasaron a tomar la lectura del contador y me pusieron un consumo promedio estimado, que claro, no me llamó la atención cuando me lo cobraron el trimestre pasado porque la cantidad que me facturaron era más o menos lo que venía pagando, ¿no? Era normal, por eso no me pareció, no lanzó ninguna alarma, ¿no? Pero claro, en esta última factura, que se hizo la lectura real del medidor, y al descontar el consumo estimado que me habían hecho en el trimestre anterior, el ajuste resultó en que hay que pagar 184 euros con 0,7, creo que dije antes, ¿no? Bien. Y digo, bueno, ¿qué es esto, no? Y te digo la verdad, yo considero que en casa se consume bastante agua, ¿no? Teniendo en cuenta que somos 2 personas y lo que promedialmente consumimos de forma trimestral son unos 32 metros cúbicos, que en verano o dependiendo, viste cómo son las fechas de facturación, a veces son 3 meses justo, a veces hay algún día más, a veces hay algunos días menos, dependiendo de eso varía, puede ser un poquito más de 32 metros, puede ser 35, y de las facturas que estuve mirando creo que lo que más consumí, o sea, el gasto máximo que hicimos de metros cúbicos, había una de 37 en algún caso que, como te digo, pueden ser algunos días más que se tomen o que se haya consumido un poquito más, ¿no? Pero como digo, lo normal, ¿no? Durante muchos años, lo normal son unos 32 metros cúbicos. Y esa fue la cantidad estimada que nos cobraron el trimestre anterior, por eso no me llamó la atención. Pero ¿qué pasa? Con la lectura actual, el consumo de este semestre, ¿no? Teniendo en cuenta que el anterior fue estimado, cuando hicieron la lectura ahora, el consumo del trimestre fue de 90 metros cúbicos. Es decir, si lo haces dividido 2, que sería el trimestre, serían 45 trimestrales en lugar de los 32 de promedio de toda la vida, ¿no? Y de ahí que al cobrarnos menos el trimestre anterior, ahora hubo que ponerse al día y apechugar, ¿no? Y ya había pasado un buen rato, ¿no? De todo esto que estaba investigando, como decía, y por un lado, bueno, me quedé tranquilo porque sabiendo que no había error en la facturación, lo más complicado que es gestionar una reclamación, dije, bueno, no hay que hacerlo. Pero claro, por otro lado, el aumento del consumo me dejó preocupado, ¿no? Y teniendo en cuenta que el estado de alarma empezó en marzo y la factura del trimestre anterior incluye febrero, esto me dejó todavía un poco más preocupado, porque quiere decir que pudo haber sido peor todavía, ¿no? En resumen, que estar encerrado en casa y lavarse, higienizar todo mucho más, al menos ya te digo a nivel personal, ha significado un cambio importante en la cuenta del agua. Y no sé cómo habrá sido en tu casa, si habrás notado algo, pero
una cosa sumada a la otra, al final del mes te das cuenta que los números se disparan, ¿no? No hice la cuenta, pero exacta, ¿no? Pero si uno suma, por ejemplo, en el caso nuestro, lo del agua, también las mascarillas, guantes, gel y alguna otra cosa que me estoy olvidando, en el presupuesto mensual creo que tiene bastante incidencia y diferencia, ¿no? Con los de hace un tiempo. También tengo claro que, bueno, siempre se puede ahorrar en algunas cosas, ¿no? Y lo del agua, ya te digo, soy consciente de que en casa se consume más que en otros lugares, porque, por ejemplo, hay gente que le parece una locura, ¿no? Pero, y por la gente que conozco, somos pocos que lo hacemos, pero en casa lo que llega al supermercado y la compra se lava todo, no importa lo que sea y en qué envase venga, todo se desinfecta, ¿no? Y eso, además de tiempo y esfuerzo, porque te aseguro que lleva un buen rato, consume obviamente agua, detergente y eso es todo dinero, ¿no? Y también otro gasto es el de las mascarillas, que en casa, por ejemplo, usamos las quirúrgicas que sirven, son de un solo uso, ¿no? Y ya te dicen que no es recomendable usarlas más de 4 horas, con lo que mínimo son 2 al día, ¿no? Y también están los guantes y todo va sumando. ¿Qué es más barato comprar las que soportan varios usos? De la mascarilla estoy hablando. Sí, pero te digo la verdad, sabiendo lo contagioso que es este virus y después de haber escuchado a gente amiga, profesional de la sanidad, médicos, ¿no? Y que se contagió esta persona aún usando toda la seguridad, los elementos, todas las capas que se ponen para poder trabajar, te das cuenta, o por lo menos es lo que yo creo, no es muy realista usar una mascarilla más de una vez. Es que el tema de que se pueda lavar, no sé, a mí no me parece lo más importante. El problema está en todo lo que se hace en el tiempo entre lavados. Y te aseguro que es, yo creo, absolutamente imposible que se pueda evitar un contagio si la mascarilla se contamina o recibió algún elemento contaminante en algún momento, porque como, bueno, ya lo dije en otro episodio, ¿no? Cada vez que te la sacás, no me digas que la lavás porque no lo haces. Y vos la dejás sobre una superficie o la dejás otra, o como hizo creo que no sé si fue el presidente, se la puso en el bolsillo, de terror, ¿no? Seguro la dejás sobre alguna superficie, pero no me digas que la dejás colgada de algún lado que no la toca nadie. La dejás de repente en una superficie en casa, otro la puede tocar y dice, ¿qué hace esta mascarilla acá que dejaste acá en el medio? La toca, la pone en otro lugar, que puede ser alguien de tu familia, incluso algún hijo. Alguien de la casa dice, esto hay que ponerlo en otro lado, la manipula o la guarda, no lo sé, y toca esa superficie. Sobre esa superficie de repente pone la mano alguien de la casa, en fin, esto es un tema muy personal, pero a mí por lo menos no me da ninguna confianza usarla por un tiempo prolongado, porque incluso uno mismo tocándola ya estás corriendo un riesgo. Pero bueno, no te voy a explicar más porque, ya te digo, argumentos tengo para convencerte, pero no me interesa hacerlo. La salud es, como digo, es muy personal, tu salud es tuya, la mía es mía, así que cada uno tiene que cuidarla como mejor le parezca y todos contentos, ¿no? Eso sí, respetándonos, ¿no? Porque cada uno tiene las razones que tiene o tendrá las razones que tenga y bueno, y yo hago lo que hago por algo y vos harás lo que haces por algo. Yo uso una, vos haces otra y no pasa nada, todos amigos. Intentemos cumplir con lo que hay que cumplir, protegernos, hacerlo bien y junto con las otras medidas y está todo bien, ¿no? Yo seguramente podría gastar menos, sí, pero ya te lo expliqué y como dije en otro episodio, creo que es muy difícil usar algo que no lo estés lavando continuamente ni que te estés desinfectando las manos continuamente y que pueda ser realmente funcional. Yo prefiero las de un solo uso. Me siento más seguro y creo que desde el punto de vista higiénico y desde el punto de vista del riesgo de contagio es mejor, pero como digo, es mi opinión. Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas y quería terminar con lo del agua, que tengo un dato que te puede interesar, supongo que te interesará. Resulta que le seguía dando vueltas al tema, ¿no? De que me parecía caro lo del consumo de agua y más allá de que haciendo la cuenta queda claro que esa cifra de 184 euros que te decía es por un ajuste y un consumo a partir de una lectura real, a pesar de que ha subido en los últimos tiempos, si hago la cuenta y lo divido en los trimestres, podría significar
unos 106 euros por trimestre ahora, ¿no? Que es mucho, pero claro, no son los 184 que incluían un consumo que era estimado, ¿no? Y me puse a buscar facturas viejas de agua porque quería comprobar unas sospechas que tenía y bueno, y así lo hice. Y te cuento que me puse a revisar consumo del año 2006. Te estoy hablando de hace 14 años, ¿eh? Que sí, que guardo cosas. Tengo cosas más viejas incluso, ¿eh? Bastante más viejas, pero bueno. Tenía facturas de agua de hace 14 años que guardo y quería ver cómo estaba la cosa en aquellos días, ¿no? Y te digo que en los datos encontrás cosas interesantes y sobre todo reveladoras, porque se puede hacer una relación directa de lo que costaban las cosas. ¿Y por qué se puede hacer esto? Porque ya viste que las facturas tienen un montón de ítems, ¿no? Donde se explican 1000 cosas del consumo, tramo, en fin, impuestos, hay un montón de cosas, ¿no? Que, vamos a decir la verdad, normalmente no lo entiende nadie. Y de última, lo que nos interesa a todos es lo que dice al final, que es lo que hay que pagar, ¿no? Pero claro, para comparar, lo ideal es hacerlo, si se puede, con uno mismo, ¿no? Porque si vos me decís una factura tuya con una mía, ahí puede haber muchas diferencias, ¿no? Y esta comparativa que te digo es buena porque es con datos del 2006, como te dije, de la misma gente, ¿no? Y con el mismo servicio de agua y en la misma ciudad. O sea, la misma compañía proveedora, la misma ciudad. Es decir, lo más importante de esta comparativa que no cambió en 14 años son los datos básicos del usuario, ¿no? Lo único que sí, obviamente, puede cambiar es el consumo, que eso te puede cambiar dentro del año, claramente. Y bueno, y después está el tema del precio, que es lo que a mí me interesaba, ¿no? Entonces, como decía, somos dos personas viviendo en un piso similar al que estábamos viviendo en el 2006. Tenemos la misma tarifa, no es que estoy comparando una tarifa comercial con una domiciliaria o de familia, o sea, la misma tarifa, el mismo tipo de vivienda, las mismas dos personas, en fin, todo lo demás coincide, ¿no? Bien, entonces vamos con los resultados de esta investigación que te resumo en un dato para no extenderme más, si no esto se hace muy largo. Y te cuento cómo lo hice. ¿Qué hice? Tomé el consumo promedio normal que tuve todos estos años, pero ojo, no haciendo cuentas y haciendo cálculos, no. Fácil, ¿eh? Busqué facturas por la cantidad de metros cúbicos de consumo promedio y te puedo decir que mi consumo habitual es de 32 metros cúbicos, ¿no? Entonces, me fijé una factura de 32 metros cúbicos del 2006. Había una del verano y escúchate esto, ¿eh? En ese verano del 2006, 32 metros cúbicos, me vino la factura de 42 euros con 65 céntimos. Y resulta que en 2019, es decir, 13 años después, esos mismos 32 metros cúbicos me los facturaron a 76 euros con 58 céntimos. Me vas a decir que te hablé recién de 2019. ¿Por qué te doy el dato de 2019? Porque en lo que va del 2020 me llegaron dos facturas. Y la primera es la que te dije del consumo de 32 metros cúbicos, pero que es lectura estimada, ¿no? Y en la segunda, que es esta que me vino por 184 euros, está el tema del ajuste, porque no había habido una lectura real y la de ahora es, ¿no? Entonces, es lo que te digo. En 2019... 76 euros con 58 y por lo mismo en 2006 los mismos 32 metros 42 euros con 65. Es decir, la diferencia del 2006 al 2019 33,93 euros de más. Redondeamos 34 euros. Pero como sabemos, más que cifras, lo importante en todos estos casos son los porcentajes, ¿no? Porque es lo que hay que tener en cuenta, los porcentajes. Y haciendo la cuenta, resulta que en 2019 el agua que pagué, ¿no? Resultó ser un 79,56% más caro que lo mismo que en el 2006. Quien dice 79,56 dice 80%, ¿no? O sea, un 80% más cara el agua, el mismo consumo, la misma empresa, la misma ciudad, la misma gente, la misma tarifa, todo lo mismo, los mismos 32 metros cúbicos del 2016, en el 2019 un 80% más caros. Y creo que esta cifra da para pensar mucho, ¿no? Y sobre todo
para comparar, porque, por ejemplo, si vos en 2006, para poner algo, para comparar o tener una relación directa fácil, ¿no? Imagínate que vos en el 2006 eras 1000eurista, ¿no? Perfecto. Si ganabas 1000 euros, entonces, si hacemos esta cuenta y aplicáramos la misma suba o el mismo incremento, tendrías que estar ganando 1800 euros. Digo, para que fuera igual, ¿no? O sea, en el 2006 ganabas 1000 euros y no sé si ahora estás haciendo el mismo trabajo. Bueno, aunque no sea la misma empresa, pero si estás haciendo el mismo trabajo en el 2019-2020, ¿de 1000 euros te pasaron a 1800 euros? Yo creo que no, ¿eh? Creo que no. Bueno, pero eso lo sabrás vos. Así que, a partir de acá, te dejo picando el tema porque seguro da para hablar bastante. Y si sigo hablando otra vez me voy a ir por las ramas, voy a citar datos de esto, del otro y seguramente termine hablando de política, ¿no? Y eso es insalubre en depende qué momentos. Así que creo que mejor, ya te conté lo que te quería contar, de que me parece un disparate lo que subió el agua, te lo dejo ahí picando, vos de repente no sé si te habrás dado cuenta, no sé si ya te diste cuenta y hiciste tus cuentas con respecto también a otros servicios que también subieron, pero bueno, hoy, como me vino esto del agua, hoy te quería hablar del agua, que estuve haciendo cuentas y viendo que la estoy pagando, bueno, me dio la cuenta el 80, pero te estoy hablando del 2019, como te dije, ¿no? No hice el cálculo por un metro cúbico para ver si ahora, que ya pasó un año, es de esto que te dije, el aumento del 80, capaz que la estoy pagando más cara todavía, ¿eh? Eso no lo hice, pero bueno, como te decía, busqué una factura que tuviera para hacerla bien fácil y no hacer cálculo. 32 metros una factura, 32 metros otra factura, 13 años antes y la diferencia es la que te dije. Así que bueno, no le doy más vueltas, lo dejo por acá. Soy Carlos Vitéz, hoy es lunes 10 de agosto del 2020 y esto fue un nuevo episodio de Bitácora Mental. Cuídate mucho y te espero en el próximo. Chao.